Perfecto, ahí estamos empezando con la grabación y de inmediato les voy a compartir ahora lo que sería la presentación, ¿vale? Entonces la tengo por acá, me avisan si es que la visualizan bien, obviamente. Creo que deberían estar viéndola ahí. No sé, por ejemplo, si a ustedes les aparecerá una barrita de color negro o algo así, al compartirlo de esta forma. ¿O ven todo clarito acá? Me podrían decir, ahora todavía no lo pongo en altavoz, me lo podrían comentar en el chat si es que se ve bien la presentación. Ahí creo que debería estar. Perfecto, muchas gracias, Martina. Buenísimo. Entonces, cualquier cosita les voy a pedir, porfa. Yo de repente igual me voy a estar saliendo para revisar el chat, porque claro, no tengo apreciación de eso, así que ahora lo voy a minimizar simplemente y vamos a estar viendo. Sí, aparece esa barrita, eso es lo que pensaba. Voy a tratar de dejarlo, ojalá que no moleste tanto, lo voy a tratar de dejar arriba por mientras. A ver, de hecho creo que hay una forma en la cual lo puedo ocultar. Deme un segundito. Ocultar panel de video, creo que con esto lo voy a hacer. ¿O no? Parece que ahí sí, ahí debería estar mejor. Ya, vamos a empezar entonces. Debería estar un poquito mejor. Vamos a ver si el lápiz nos funciona bien. Perfecto. Partamos entonces. Perdón los pequeños problemas técnicos. Como saben, me estoy tratando de adaptar acá al lugar, como un poquito distinto, pero le damos entonces. Chicos, chicas, hoy día continuamos con la parte de física. Ya vamos a estar repasando todo lo que es mecánica. Un alcance importante, no sé si alguno de ustedes dio la PDP, perdón, el año pasado, y hubo un cambio fundamental respecto a lo que era la materia que continuaba ahora en física. Lo que venía ahora en física, si fuera la PCU, si fuera la PDP, era cinemática. Todo el tema de movimiento rectilíneo uniforme, aceleración, desaceleración, bueno, un montón de fórmulas matemáticas que había que aprender, que había que estudiarse. Eso ya no va. Ya sacamos completamente esa unidad y ahora vamos a estar trabajando directamente con mecánica, con leyes de fuerzas, directamente leyes de Newton y fuerza en general, elástica, fuerza de roce, fuerza de gravedad, etc. Incluso vamos a ver quizás leyes de Kepler. Seguramente vamos a alcanzar. Esta clase es un poquito más cortita, así que espero que sí. Lo más seguro es que alcancemos, ¿ya? Recuerden que si tienen alguna duda, yo ahora lamentablemente no puedo ver el chat en tiempo real, así que si tienen alguna duda me pueden ir comentando. Yo igual creo que lo tengo abierto por acá, ¿o no? No, claro, lamentablemente no puedo verlo en tiempo real, así que me van comentando simplemente. Partamos. Vamos a partir con la parte de fuerzas y específicamente vamos a hablar de lo más clásico que son las famosas leyes de Newton, ¿ya? Las leyes de Newton normalmente representan propiedades, bueno, en este caso leyes, que se cumplen bajo los supuestos de, obviamente, estar acá, nuestro planeta Tierra, obviamente, y representan, yo creo, una de las ideas fundamentales del desarrollo de la física del siglo XX. Ya, eso es súper importante. Hoy en día, de hecho, se valora a Newton como uno de los grandes genios de la historia de la física. Ya, es como lo típico cuando uno ve cuando te hablan de física, de estos grandes genios, ya como brillantes que hicieron de todo, típico que te van a mencionar primero, en primera instancia, como de lo más pseudo contemporáneo, a lo que sería Isaac Newton, luego te hablan de Albert Einstein, ya, y finalmente, que no falleció hace muchos años, Stephen Hawking. ¿Ya? Cuando uno habla de física, más o menos habla de esos tres grandes referentes. ¿Ya? Y en este caso, Newton plantea una de las bases iniciales respecto al desarrollo de la física. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque nos explica propiedades las cuales son afectadas a los cuerpos acá en este planeta y obviamente también es lo interesante que se puede extrapolar a fenómenos que ocurren o pueden ocurrir también en otros planetas. ¿Ya? Por eso es súper importante entenderlo de esa forma y por eso es relevante y por eso también entra directamente en la PAES, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y quiero ir de inmediato al grano con lo que es la fuerza o la definición de fuerza, ¿ya? Esto es súper importante igual entenderlo, ¿ya? Al fin y al cabo, una fuerza no es nada más y nada menos de que algo, un fenómeno que provoca la acción de poder cambiar el estado de movimiento o de reposo de otro cuerpo. Y uno dice, a ver, cambiar el estado de movimiento o de reposo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que acá vamos a ver varios principios, pero tiene que ver con que si yo tengo un cuerpo que está quietito, que está tranquilito, nada lo mueve,
La única forma que puedo hacer que se mueva ese cuerpo es ejerciendo una fuerza externa sobre él. ¿Ya? Y el caso contrario, si yo estoy moviendo un cuerpo, imaginemos, no sé, un cohete en el espacio, se está moviendo, la única forma que yo pueda detener a ese cohete en el espacio, o lo que sea, realmente cualquier cuerpo que se esté moviendo, la única forma de detenerlo es aplicando una fuerza en contra de ese cuerpo. Eso es súper interesante. ¿Ya? Ojo con eso. Acá, de hecho, de inmediato se presenta una formulita que corresponde a la segunda ley de Newton, la vamos a discutir igual de todas formas, que esto se lo tienen que saber sí o sí de memoria. ¿Ya? Ojo con eso. La fuerza se define como la masa de un cuerpo multiplicada por su aceleración. ¿Ya? Acá hay un detalle, que esta parte de las fuerzas entran en la PAES, pero resulta que toda la parte de definir lo que es la aceleración, saber la fórmula de la aceleración, ya no entra. ¿Ya? De hecho, uno, no sé si lo recordarán, pero cuando uno veía aceleración, que esta cosita que está acá, ya era directamente la velocidad partido en el tiempo. Y uno podía sacar más cosas. Por ejemplo, podríamos saber que la velocidad era la distancia partido en el tiempo. Y hay un montón de fórmulas que para algunos era genial, que fácil, y para otros, dolor de cabeza. En este caso, adiós con todo esto. ¿Ya? Chao, chao con esta cuestión. ¿Ya? Entonces, solamente quiero que se queden con la idea que la aceleración, la voy a definir de forma muy sencillita, ¿ya? La aceleración es cuando existe un cambio en la velocidad de un cuerpo. Acelerar, cuando tú aceleras, piensa que estás en un auto, cuando tú aceleras, cada vez vas a mayor velocidad. Cuando tú desaceleras o frenas, que es lo mismo, cada vez vas a menor velocidad. Ese es el concepto, es un cambio en la velocidad. Eso es la aceleración. ¿Ok? Quédense por ahora con esos pequeños detalles. Ahora, esta formulita, ¿hay que sabérsela de memoria? Por supuesto que sí. ¿Ya? Eso es importante. Esta fórmula hay que sabérsela de memoria, ¿ok? Ojo con eso. Y acá hay un comentario que es bien interesante que plantea que esto es una magnitud vectorial. Es una materia que también en lo que fue la PDT ya fue más eliminada, ya la PAES tampoco aparece, y tiene que ver con identificar lo que es un vector. Por ahora no nos interesa más allá, pero les puedo resumir en cierta forma. Un vector, una magnitud vectorial, se refiere a magnitudes físicas que normalmente tienen una dirección, o sea que tiene una inclinación en el espacio, tiene un sentido, o sea que pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda, y aparte tienen un módulo, una cantidad. ¿Ya? Ojo con eso. Para que entiendan muy fácilmente, si esta cuestión con un ejemplo van a entenderlo al tiro. Existen de hecho dos tipos de magnitudes, las que se llaman las escalares y las vectoriales. Una magnitud escalar es simplemente un número, nada más. Es, por ejemplo, cuánto pesas. Por ejemplo, yo peso 73 kilogramos. Por ejemplo. Ya, ¿y 73 kilogramos qué? Nada, 73 kilogramos. ¿Qué más te puedo decir? Un valor y punto. Ah, ya. Eso es algo escalar. ¿Ya? No obstante, una magnitud vectorial, como en el caso de la fuerza, ya tiene que ver, como les decía, con, aparte del valor numérico, tiene que ver con la dirección y el sentido. Por ejemplo, yo les puedo decir directamente, mira, estoy aplicando una fuerza, ojo acá con el nombre, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de las leyes, una fuerza de 5 newtons. Y digo, fuerza de 5 newtons, interesante. Pero, y, no, es que la fuerza la estoy aplicando, por ejemplo, en dirección, no sé, por ejemplo, horizontal. Estoy empujando una caja. No la estoy ni subiendo por una escalera ni por una rampa, nada. Estoy empujando la caja. Ah, mira. Y aparte yo puedo indicar que ese empuje lo estoy haciendo en dirección hacia, no sé, el norte. ¿Y tiene sentido lo que estoy diciendo? Por supuesto que sí. Estoy empujando una caja en una cantidad que le vamos a llamar 5 newtons, y ahí van a entender después a qué se refiere esto, ¿ya? Y la estoy en el plano horizontal, en una superficie plana, y la estoy llevando hacia el norte. Ahí se le pueden agregar otros componentes. Eso es una magnitud vectorial. Ya cuando tú le puedes agregar, aparte del módulo, que el módulo se refiere como el numerito, le puedes agregar la dirección y el sentido. ¿Vale? Esas son las magnitudes vectoriales. Y el ejemplo clásico, que es lo que estamos viendo acá, sería la fuerza. ¿Ok? Importante, para que lo tengan en cuenta eso. Bueno, entonces,
Acá, esto es súper relevante, igual porque lo mencioné, y tiene que ver con que así como la masa podemos considerarla como unidad de medida, los kilogramos o los gramos, la distancia, los metros, los kilómetros, etcétera. La fuerza, tenemos que considerar que su unidad de medida son los newtons, en honor, obviamente, a Newton, ¿ya? Isaac Newton, directamente. Y ojo que esos newton, la forma como un poco de definirlo, tiene que ver con la formulita que vimos anteriormente. No sé si recuerdan que la fórmula era fuerza igual a masa por la aceleración. Y resulta que acá pueden ver la correspondencia, acá le voy a poner las flechitas de arriba, que eso significaba que fueran magnitudes vectoriales, lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Pero ¿qué pasa? La fuerza se mide ¿en qué? En newtons. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esas son las unidades de medida. Ahora, me pueden decir, oye Claudio, pero resulta que la masa yo también la puedo medir en gramos. Sí, es verdad, se puede medir en gramos. Pero ¿qué pasa si es una pregunta que tiene que ver con fuerza y te dicen, por ejemplo, que un cuerpo cualquiera pesa, no sé, 2000 gramos? ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Si te dice que el newton, lo que se considera son los kilogramos, lo que hay que hacer es realizar una conversión. O sea, transformar estos 2000 gramos, oye, me lo agarré eso, estos 2000 gramos en kilogramos. Ya, en este caso, puse un número facilito porque obviamente 2000 gramos son 2 kilos. Acordándonos que la palabra kilo directamente significa 1000. Entonces, 2000 gramos. ¿Ya? Eso es súper importante, chicos, chicas. No lo vamos a pasar la materia como una clase respecto a poder realizar conversiones, ya para que lo tengan en cuenta. Si vamos a repasarlo acá en ejercicios que se vienen, yo les voy a hacer como un recordatorio de cómo hacer conversiones. Hay algunas metodologías que son más facilitas que otras, yo las voy a tratar de enseñar la más simple. Pero es importante que tengan en cuenta eso, ¿ya? Las conversiones, siempre en física. Si te están hablando de fuerza, todo tiene que estar en, no en este caso en gramos, por ejemplo, sino que en kilogramos, y no en centímetros ni en kilómetros, sino que en metros. ¿Ya? Muy importante, hay que ser estrictos con esto. Si estamos hablando de fuerza, los newtons son kilogramos, metros partido por segundo al cuadrado. Cualquier otra cosa que sea distinto a estas unidades de medida de acá, hay que cambiarla. ¿Vale? Vamos con eso. Estamos partiendo ahí, dando como todavía una especie de introducción. Y acá, miren, esto es un relleno en cierta forma, porque tiene que ver con que, claro, existen fuerzas de muchos tipos, ya entendiendo el concepto básico. Ya estas fuerzas, ojo, que no se las van a preguntar, por eso lo voy a pasar así como si nada, pero tiene que ver con las fuerzas que existen en la naturaleza. Ya está la electromagnética, la nuclear débil, la fuerte, que tiene que ver con la fuerza que está dentro de los átomos, pero una que sí nosotros vamos a ver, y por eso la voy a mencionar ahora, es esta de acá, la interacción gravitatoria a través de la fuerza de gravedad. Y ojo acá, que lo vamos a ver después, pero no es lo mismo hablar de fuerza de gravedad que de aceleración de gravedad. No sé si conocían esa diferencia. Son cosas completamente distintas. ¿Ya? Ahí vamos a ver a qué se refiere todo esto. ¿Ya? Pero por ahora, déjenlo ahí. Simplemente así. Ya, y partamos en materia de inmediato. Ya, vamos a ver las famosas leyes de Newton. Termino de ver las leyes de Newton, me voy a salir un ratito de acá y voy a ver si en el chat tienen alguna duda. Ya recuerden que no lo estoy viendo ahora en el chat, no puedo saber si exactamente ahora me han escrito algo, así que lo voy a hacer después de ver estas tres leyes de Newton para revisar si es que hay algún inconveniente, alguna duda, cualquier cosita. Entonces, primera ley de Newton, la famosa ley de inercia. Y esto tiene que ver cuando yo les empecé a definir lo que era una fuerza. ¿Por qué? Yo les decía que una fuerza, al fin y al cabo, era este fenómeno que provocaba que un cuerpo directamente cambiara de su estado de movimiento. Si está en reposo, se empieza a mover, o que si está en movimiento, pueda llegar a detenerse. Resulta que esta propiedad que define justamente el hecho de que un cuerpo siempre esté en reposo o que siempre esté en movimiento, a no ser que venga una fuerza externa y haga que pase otra cosa, ese principio, esa ley se llama la ley de inercia. ¿Ya? La inercia, ojo, porque normalmente, y muchos alumnos se equivocan acá, usted no les tiene que pasar, chiquillos y chiquillas. Uno piensa que la inercia tiene que ver solamente con el movimiento, que tiene que ver con el cuerpo que se está moviendo, es como al fin y al cabo el hecho de que se tiene que seguir moviendo. Pero la inercia también aplica para cuando los cuerpos están detenidos. Si un cuerpo está detenido,
Es, al fin y al cabo, este principio en el cual siempre se va a mantener detenido. A no ser, y ya lo aprendimos, tenga una fuerza externa y lo saque de ese estado. ¿Ya? Y este es un ejemplo clásico. Al fin y al cabo es lo que ocurre con los choques, o si alguno de ustedes va en un bus, o en un auto, una micro, metro, lo que sea. Al fin y al cabo, cuando tú estás ahí y hay un frenado, digamos, estás frenando el vehículo, que ¡bum!, te vas para adelante. O si estás acelerando, ¡bum!, te vas para atrás. Eso es la inercia. ¿Ya? Así directamente. ¿Vale? Primero, ley de inercia. Ojo, tienen que anotarlo, tienen que saberlo. ¿Ya? Vamos al segundo. Vamos a ir avanzando, sí. Segundo es la fórmula que ya vimos anteriormente. ¿Ya? Y esto tiene un enunciado directamente, porque al fin y al cabo, esta segunda ley de Newton es la forma genérica de representar una fuerza. Toda fuerza, da lo mismo a la naturaleza, ojo, da lo mismo, se puede representar como la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Sabérsela de memoria? Por supuesto que sí, hay que sabérsela, ¿ya? Y ojo con esto, que normalmente cuando uno ve física, pasa mucho, y también en matemáticas, ahí lo recordarán quienes van a dar matemáticas, uno puede plantear esto respecto a la relación que hay de una variable con otra, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son las variables? La fuerza, la masa y la aceleración. Y ojo acá, porque fíjense bien, dice, la fuerza que actúa un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Es lo que dice la segunda ley de Newton. ¿Qué significa esto? Que al fin y al cabo, cuando es directamente proporcional, matemáticamente hablando, si yo tengo una mayor aceleración, por consecuencia, voy a tener una mayor fuerza. Eso. Piénselo de esa forma. Eso es directamente proporcional. Si una cosa aumenta, la otra también aumenta. ¿Vale? Ojo con eso. Es un detalle matemático, de enunciado, pero es simplemente eso. Ya, esto ya lo vimos, como lo vimos en un principio, esta formulita, y no es nada más por ahora. Quédense con esa idea básica. Por eso les decía que anoten esta fórmula y tienen que ver una forma para aprenderla. ¿Ok? Y les quiero mostrar acá algunas aplicaciones básicas que uno de hecho cuando trabaja en física la puedes encontrar de esta forma. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos en el caso de, vamos a ponerle letritas A y B, ya, cuerpos o objetos que están directamente asociados a un cable. De hecho, estas son poleas, las rojitas son poleas por lugar por donde pasa el cable y esta cosita gira, obviamente. Y uno con estas propiedades, ya en este caso con la segunda ley de Newton y otras cositas que les voy a enseñar ahora, obviamente, puede entender justamente cómo se comportan las fuerzas según el peso de cada cuerpo, según todos los fenómenos que pueden haber internamente en estas gráficas, ya en estos esquemas. Lo mismo pasa con A y con B, son muy parecidos. Ya en este caso, no sé, un ascensor que te dice, mira, esto está bajando tanto, pero hay una fuerza que también, aparte, se propaga por el cable. Eso es lo que llamamos la tensión. Ojo, les acabo de adelantar un poquito de materia. Tensión, la fuerza de tensión. Ah, es la fuerza que se propaga por el cable. ¿Ya? O también, ojo que también tenemos fuerzas que pueden ser ejercidas en cuerpos que van en un plano horizontal, por ejemplo. Tú estás, como les dije anteriormente, empujando una caja, trabajando de esa forma. Pero claro, hay otras fuerzas que se anteponen, de alguna otra forma, están contrarias a la que uno está haciendo. Porque sería fácil. Si no hubiera una fuerza contraria, de lo que sea, si tú quieres mover un mueble, no te cansarías nada. Bastaría que tú le hicieras pum, el mueble se empezaría a mover solo, por inercia. Pero obviamente hay fuerzas que detienen ese mueble hipotético que estoy planteando ahora en el ejemplo. ¿Ya? Que es la famosa, de hecho, inmediato les comento, realmente son dos cositas que podrían afectar. Uno, la fuerza de gravedad, que ¿dónde es la dirección de la fuerza de gravedad? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. La gravedad nos tira hacia abajo. Y en la otra parte, si yo estoy empujando algo hacia adelante, hay una fuerza contraria, lo vamos a ver después de todas formas, que es la famosa fuerza de roce. O sea, si recuerdan eso, la fuerza de roce. Ya, quédense con estas ideas iniciales, ¿eh? Todavía seguimos como en la parte más introductoria respecto a que, ok, estamos recién partiendo con las leyes de Newton, ¿vale? Esta es la segunda entonces. Primera, segunda, fuerza es igual a masa por aceleración, y esto sería un ejemplo en el cual se podría aplicar. Y la tercera de ley de Newton, muy interesante, es la de acción y reacción. Y esto tiene que ver en el caso que cuando tú ejerces una fuerza contra un cuerpo, por una cuestión de esta ley justamente, siempre va a haber una fuerza opuesta, ya siempre, de la misma magnitud, pero, ojo con esto, con el sentido contrario.
Dice, a ver, con el sentido contrario, ¿a qué se refiere? Es la razón por la cual, imaginémonos acá, no sé, un caso hipotético. ¿Qué pasa si yo estoy acá? No sé, voy a inventar una tontera, que estoy acá y me llega un mensaje, estoy viendo, oh, me acaban de suspender el recital. Y yo, oh, qué rabia, y me enojo, y voy a la muralla de atrás y le pego un combo con toda mi fuerza. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a la muralla y qué le va a pasar a mi mano? Piensen en eso. Lo que ocurre, al fin y al cabo, es que toda la fuerza que yo le doy a la muralla con un combo porque soy una persona inestable emocionalmente y dejé la embarrada, porque sí, no tiene sentido el ejemplo, pero igual, lo hice. Toda esa fuerza que yo apliqué en contra de la muralla se me devuelve a la mano. Y eso es lo que hace realmente que uno se haga daño en la mano. En este caso que yo, por ejemplo, me rompa, no sé, un hueso, por ejemplo. Porque, ¿qué pasó? ¿La muralla me pegó a mí? No, no me pegó a mí. ¿Y por qué me hizo daño la muralla? ¿Por qué al yo ejercer una fuerza con la muralla me hice daño yo? ¿Qué sentido tiene? Ah, es que ahí tiene que llegar alguien y me decir, oye Claudio, pero ¿cómo no cacháis la tercera ley de Newton? Po? Acción y reacción. Una fuerza que estáis ejerciendo se te va a devolver con el mismo módulo, pero en dirección opuesta. Y esa es la razón. ¿Ya? El típico ejemplo, que no lo puedo hacer ahora porque estoy en una mesa con unas sillitas normales, allá hubiera estado en mi setup, lo hacía, que es cuando tú estás en tu silla con rueditas y en una mesa te empujas hacia adelante, ¿qué pasa? Con uno se va hacia atrás. Y al irte hacia atrás, al fin y al cabo, lo mismo, tú estás ejerciendo una fuerza hacia adelante, pero la reacción de esa fuerza te lleva a ti a que te muevas hacia atrás. Acción, reacción. Tercera ley de Newton. ¿Vale? ¿Cómo estamos acá? Ya, a ver, creo que estamos ahí. Miren, y aplicaciones de la tercera ley de Newton. Súper interesante. El ejemplo clásico son los cohetes. Un cohete es la gran razón. Tienen obviamente combustible muy específico, digamos, para poder generar una cantidad de energía impresionante. Y al fin y al cabo, lo que ocurre es que se hace una fuerza hacia abajo, obviamente, es la razón por la cual todas estas turbinas van hacia abajo, ¿cierto? Pero como consecuencia, por acción a reacción, el cohete se va a elevar hacia arriba. Sentido contrario. Y cualquier tipo de cohete, lo mismo que pasa con, no sé, con las escopetas. Esta gente que dispara con escopetas y lo que así dicen, tenga cuidado con el culetazo, que se le llama, es cuando dispara, ¡pah! Se te va el arma para atrás. ¿Por qué? Acción-reacción. Una fuerza hacia un lado, reacción para el otro. ¿Ok? Son ejemplos para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, voy a volver acá, eso lo voy a ver después. Dudas, consultas. Me voy a arrancar un poquito de acá, permiso. Voy a estar leyendo. Claro, ahí parece que había dicho el tema de convertir a kilogramos. Muy bien. ¿Hay alguna duda por ahora de esta parte? ¿Va quedando más o menos claro? Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Ya, bacán. Esta parte, igual como les decía, por eso mismo yo creo que esta clase va a ser un poquito más rapidita porque son conceptos algo más sencillos y la parte que podría quedarnos un poquito en duda tiene que ver con ejercitación y la vamos a hacer hoy día igual. Eso es lo bueno. Vamos a hacer ejercitación, así que se nos viene bien en ese aspecto la clase. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Voy a cerrar acá. Esto nuevamente lo voy a esconder. Dame un segundito. Perfecto. Entonces, ahora le vamos a dar contexto a las fuerzas. Eso es un poco lo importante que les decía anteriormente y tiene relación con lo que estamos viendo acá en estas imágenes loquitas que están ahí, en el GIF ahí de Newton que le llega la manzana en la cabeza, es un clásico ejemplo. Pero ¿qué tenemos acá? Fíjense bien, tenemos varias opciones. Primero, la que está acá se refiere a la fuerza de gravedad. Vamos a hablar de ella. La que está acá y acá se refiere, de hecho, no, esta no tanto. Esta de acá se refiere a la tensión, o sea, una fuerza que se transmite a través de un cable. La que está acá y acá, fuerza elástica, la fuerza que está directamente en un elástico cuando lo estiramos, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, la que se ve acá en este ejemplo de abajito, y específicamente por lo que se puede notar en esta parte, se refiere a la fuerza de roce, ya que es la fuerza que actúa cuando nosotros empujamos un objeto o lo tiramos, da lo mismo, ya, y al fin y al cabo el suelo tiene un efecto de una fuerza que se contrapone al movimiento que nosotros queremos hacer, ya. Esas son las fuerzas en contexto que vamos a revisar ahora, ya, ojo con eso. Partamos. Primero partamos con la famosa fuerza de gravedad, ya.
Aclaración. Muy importante. Recuerden, segunda ley de Newton, que sirve para todas las fuerzas. ¿Cuál era? Es la fuerza igual a la masa por la aceleración. Vamos a poner las flechitas de que son vectores acá arribita, ¿ok? Indicando que la fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales, por lo que vimos anteriormente. ¿Y qué es lo interesante acá? ¿Qué es lo relevante? Que para poder definir la fuerza de gravedad y poder entenderla, es súper fácil apoyarse con la fórmula que ya no sabemos anteriormente, que es la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad, ojo con esto, es igual a, y acá muy importante, G, que es la aceleración de gravedad. O sea, ¿qué hicimos acá? Fíjense bien. Esta es la segunda ley de Newton, la que voy a anotar ahora. Fuerza igual a, la vamos a poner al revés, A por M. En vez de M por A, recuerden que da lo mismo. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Eso se llama propiedad conmutativa, ¿ya? En matemáticas. Entonces yo puedo dar vuelta a las variables si se están multiplicando, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, así como decía masa por aceleración, puedo decir aceleración por masa, ¿ok? No se me vayan a confundir en este detalle tan chiquitito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando uno habla de la fuerza de gravedad, es correspondiente. La fuerza, ok, ahora va a ser fuerza de gravedad. La aceleración, ahora va a ser la aceleración de gravedad. Y la masa sigue siendo la masa. Entonces ahora tenemos esta letra G, que es una aceleración específica que existe justamente en los cuerpos con masa, en este caso los planetas, las lunas, los satélites, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces creo que entiendan esto al fin y al cabo como que la fuerza de gravedad se puede definir directamente como fuerza de gravedad, nuevamente lo escribo, igual a masa, lo voy a dar vuelta de nuevo para que vean que esto siempre puede ser así, por la aceleración de gravedad, que ahora no le vamos a poner una letra A, sino que le vamos a poner una letra G, que es lo mismo. ¿Ya? Ojo con eso. Súper interesante acordarse de esta relación de la segunda ley de Newton con la fuerza de gravedad. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la aceleración de gravedad. ¿Ya? Lo quiero dejar bien en claro para que lo tengan en cuenta. Entonces, yéndonos a la aceleración de gravedad, hay que entender que directamente esto, ojo, no es una fuerza, es la aceleración. Quiero ser bien redundante con esto, porque no quiero que se me confundan, ¿ya? Muy importante. Que sufriría un cuerpo cuando tú lo dejas en caída libre. ¡Pum! Se cae. Y para eso, acá, es súper interesante entender que cada planeta, cada satélite, tiene una aceleración de gravedad determinada. Para el caso de la Tierra, si uno es relativamente exacto, uno dice que es 9,8. No obstante, y esto es importante porque les va a aparecer en su ensayo y se los aseguro, no se preocupen por esto se aproxima, ¿ya? Directamente. Y realmente, para que lo sepan ustedes, si es que no lo recordaban, la aceleración de gravedad que van a ver siempre va a ser 10. Siempre. O sea, gravedad es igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo les puedo decir rápidamente, fíjense acá, cuando nosotros, humanos mortales que vivimos acá en Chilito, en nuestro país, nos vamos a pesar, nos medimos en una balanza, y tú dices, oye, peso, no sé, peso 70 kilos, como el ejemplo que les daba más o menos antes. ¿Qué significa que peses 70 kilos? Ah, significa que de forma aproximada, ojo, si estoy hablando de 70 kilos, esos kilos realmente, y ojo con esto, corresponden más a una fuerza. ¿Por qué? Y dice, pero ¿por qué una fuerza? Porque resulta que la gravedad te está tirando para abajo y tú tienes una masa. ¿Te das cuenta de eso? Eso es súper importante. Porque no es simplemente que es la cantidad de, porque la masa se define así, no sé si recuerdan eso. Masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Punto. Cuando tú hablas de peso, y ojo acá que me estoy enganchando con otro concepto que tiene que ver con la gravedad igual. Cuando tú hablas de peso, estás hablando de la masa que se le aplica una aceleración de gravedad. En otras palabras, miren, voy a volver atrás. Esto que está acá como fuerza de gravedad tiene otro sinónimo que lo vamos a llamar peso. Cuando tú hablas del peso de una persona, es su masa multiplicado por la aceleración de gravedad. Entonces, si tú vas a una balanza y te pesas y te sale 70 kilos, que ahí obviamente hay un tema de convención, que es más fácil, nadie va a sacar newtons,
ya cuando te vas a pesar porque quieres cuidar tu línea, no. Eso es algo de física solamente. Pero tú ya sabes, ahora ustedes ya saben, ya son secos en este tema, que realmente no es solamente la masa, no es que yo pesé 70 kilos y punto, no. Esos 70 que se consideran, como kilos obviamente, hay una interacción, que obviamente también hay un cálculo de la misma balanza, ustedes saben, son programadas, hoy en día son digitales, etcétera, que tiene que ver con la masa que tengan y con la aceleración de gravedad que tengan. Por eso es que si ustedes fueran a algún otro planeta, hipotéticamente hablando, que si se pudiera ir, tendrían pesos distintos. Si van, por ejemplo, a la Luna, pesarían mucho menos. De hecho, por eso está ese concepto de que los astronautas como que saltan en la Luna mucho más fácil y caen más tranquilitos. Ahora, si van a Júpiter o algún país muy gigantesco, su peso sería gigantesco también. ¿Ya? Porque hay un tema también ahí de fuerza gravitatoria. Bueno, tiene que ver también con un tema más planetario, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso es bien interesante igual, pero que se corresponde a este tema, a afectar masa con aceleración de gravedad. Así que ahora lo sabemos. O sea, ¿cómo podríamos redefinir de nuevo esta misma fórmula? Que ojo que lo tiene después la diapo, pero se lo prefiero decir de inmediato. Es lo mismo que decir peso igual a masa por la aceleración de gravedad. Si se dan cuenta, estamos hablando casi que de sinónimos, ¿ya? Pero en un contexto. Por eso esta parte de la clase se llama fuerzas en contexto, ¿ya? Queda más o menos claro, ¿no? Eso es lo que quiero que recuerden, ¿ya? Estamos hablando de gravedad, de aceleración de gravedad como tal, y la fuerza de gravedad, que es el peso, que es cuando al fin y al cabo, ¿tú cómo lo diferencias? Una es la aceleración solita, que es metros partido por segundo al cuadrado, y lo otro es ya con la masa incluida. Y eso, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza de gravedad o del peso? ¡Pum! Newtons. ¿Ya? Importante. Esos son los newtons. Eso es una fuerza. Eso es el peso. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, acá está justamente lo que les explicaba anteriormente. Esto me lo va a saltar más, porque ya lo expliqué. Entonces, el peso de un objeto sería la masa por la aceleración de gravedad. Peso es lo mismo que decir fuerza de gravedad. Es lo mismo. Estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a ir viendo. ¿Estas formulitas es importante que se las sepan? Sí, obviamente. Pero realmente lo que me gustaría más que ustedes pudieran hacer, sí, completamente. Acuérdense sobre todo de la segunda ley de Newton por ahora. Fuerza igual masa por aceleración. Y luego, a través del conocimiento que ya tienen, pueden ir aplicando esto de acá. Ya saben que la fuerza es lo mismo que el peso, ya saben que la aceleración clásica es lo mismo que decir, en este contexto, la aceleración de gravedad. ¿Ya? Porque va cambiando. De hecho, después vamos a ver otros tipos de fuerzas, que está interesante, que no tienen nada que ver con esta fórmula. Nada que ver. Pero se pueden relacionar igual, porque son fuerzas. Y todas las fuerzas se pueden relacionar según la segunda ley de Newton. ¿Vale? Ojo con esto. Muy, muy importante, sobre todo por lo que vamos a ver después. Vimos la fuerza de gravedad. Y yo, como les decía, una fuerza es una magnitud vectorial. Y la fuerza de gravedad, muy importante, no importa el contexto, siempre va a ir para dónde? Hacia abajo. Siempre. Por eso los objetos caen. ¿Ya? Siempre la fuerza de gravedad tiene este sentido, dirección, podríamos decirlo como arriba-abajo, pero el sentido es hacia abajo. Siempre, absolutamente siempre. Con lo que aprendimos anteriormente. Ahora les voy a presentar al opuesto de lo que sería la fuerza de gravedad o el peso. Pero es un opuesto relativo, ojo con esto. Lo opuesto a la fuerza de gravedad es lo que se llama la fuerza normal. ¿Se acuerdan directamente de la tercera ley de Newton? Acción-reacción, que para toda fuerza que yo aplique, existe una reacción de esa fuerza con igual módulo, pero en sentido contrario. Ah, entonces si yo tengo un cuerpo, y acá por ejemplo está el libro, tengo un cuerpo y yo aplico, y sé que obviamente como tiene una masa y estamos en el planeta Tierra, por ejemplo, y hay una aceleración de gravedad, ok, sabemos sí o sí que hay una fuerza hacia abajo, que es lo que diríamos que es la fuerza de gravedad, o también le podríamos llamar peso, ¿ok? Pero hay que acordarse de nuestro amigo Newton, con sus tres leyes. Y la tercera nos decía que siempre cuando hay una fuerza en un sentido, existe una fuerza contraria en el otro sentido, en la otra dirección opuesta. Y justamente esta fuerza opuesta es la que nosotros vamos a llamar acá la fuerza normal, o también se le llama la normal. ¿Vale? Pero ojo con esto, que es un detalle más
A ver, hoy en día es más cualitativo, porque antiguamente, me acuerdo en época de PSU, uno trabajaba con lo que se llamaba los planos inclinados, que es el ejemplo que está acá abajito, y resulta que para poder sacar la fuerza normal había que ocupar algunas propiedades matemáticas y directamente en materia que había que saberse respecto a una cosa que se llama trigonometría. No sé si lo recuerdan del colegio ya. El seno, coseno, tangente, cotangente. Bueno, en este caso era más que nada coseno, ya era como el clásico. Pero eso, al menos en términos de lo que se sabe por física, no debería entrar. Entonces, lo más seguro es que entre en planos, en este caso, sin pendiente, así, y hacia arriba, lo que habíamos dicho, hacia abajo siempre va el peso o la fuerza de gravedad, y hacia arriba va a ir la normal. Y ojo, lo que les dije anteriormente es de igual magnitud. Si yo les pongo un cuerpo, fíjense bien, un cuerpo que pesa 10 kilogramos, solamente eso, les doy ese dato, y va a estar ahí en el suelito. Y les pregunto, ¿cuál es la fuerza de gravedad o cuál es el peso de esta pelotita? Ah, entonces, el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, el peso es igual a la masa, que ¿cuánto valía? 10. 10 kilogramos por la aceleración de gravedad, que ¿cuánto valía para la paez? Que hay que saberlo igual, obviamente, 10. ¿10 qué cosa? Metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, perfecto. ¿Qué tendría acá? Un segundito, lo voy a mover un poquito para acá. ¿Qué tendría acá? Tendría 10 por 10, 100. 10 por 10 son 100. Y después simplemente juntamos las unidades de medida, que sería kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y resulta que esas unidades de medida que están acá es lo mismo que decir N, newtons. Por lo tanto, este peso vale 100 newtons. O esta fuerza de gravedad, que es lo mismo, es de 100 newtons. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo aplicando solamente con el dato, recordándonos la formulita, y con el dato de la masa, podemos sacar la fuerza de gravedad? Que sabemos que esa para dónde va, hacia abajo. Entonces, para abajo hay 100 newtons. Y ahora yo les puedo preguntar, ¿y la normal? Ah, la normal es una fuerza que se contrapone siempre en dirección opuesta a la fuerza anterior, por lo tanto se va hacia arriba. ¿Y cuánto vale la normal? La definición es del mismo módulo, exactamente el mismo valor. Por lo tanto, la normal también va a valer 100 newtons. Y es la razón, chicos y chicas, por la cual cuando nosotros estamos parados, sentados, da lo mismo, nos quedamos en nuestro puesto. Hay un equilibrio. Yo me quedo quieto, si yo estoy acá en el plano vertical, para arriba la I positivo, digamos, si estamos en un plano cartesiano, por ejemplo, arriba positivo, abajo negativo, ¿cierto? Yo ahora me estoy moviendo para arriba o por abajo, o estoy acá sentadito, tranquilito. ¿Cómo estoy? Estoy tranquilo, no me estoy yendo para arriba ni para abajo. Por lo tanto, hay un equilibrio entre el peso y la normal. Siempre arriba, siempre abajo. ¿Qué ocurre cuando hay fuerzas contrapuestas que valen lo mismo? Te quedas quieto. ¿Ya? Ojo con eso. Eso es interesante también verlo como, o sea, claro, pues si yo tengo una persona a mi derecha que me está tirando un brazo, me quiere tirar para allá, y yo tengo a la izquierda que me quiere tirar para acá, y me están tirando entre los dos, y si en algún momento ambos dos personas que me están tirando ocupan la misma fuerza, ¿para dónde me voy a mover? Para ninguna parte. Me voy a quedar ahí quieto. ¿Me van a doler los brazos? Seguramente. ¿Ya? Pero me voy a quedar quieto. Porque se van a compensar esas fuerzas de uno para allá y el otro para allá. Lo mismo pasa en la dirección vertical. El peso hacia abajo, o fuerza de gravedad, que es lo mismo, y la normal hacia arriba. ¿Ok? Ojo con eso. Y acá el detalle que les decía, que yo lo veo muy difícil que les lleguen a preguntar, que resulta que la normal, claro, en un cuerpo que está paradito, en el suelito, en el plano horizontal, sin ningún problema, es siempre esto que les estoy explicando ahora. No obstante, cuando hay planos inclinados, cuando hay que subir una cuesta, cuando estamos bajando una rampa, cualquier cosa así, la normal no es que vaya hacia arriba. La gravedad siempre va para abajo, ojo con eso, siempre hacia abajo, siempre, siempre, siempre. Pero en este caso la normal se le dice que es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados, ¿con qué cosa? Con la superficie. Entonces, si tengo un plano inclinado, ¿ya? Acá hay un componente solamente que me sirve para sacar el módulo, sacar el valor de la normal. Pero no nos metamos ahí. Si esta parte no la entendieron mucho, no se preocupen con el tema del plano inclinado, ¿ya? Pero si lo vemos por definición de la normal, esto es que al fin y al cabo hay una fuerza contrapuesta, pero que tiene que ser perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Estas dos rectas directamente, si vamos a matemáticas, que tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya?
Pero por lo demás, quedémonos con lo que ya aprendimos. Ya, ojo con eso, que acá esta parte es lo más importante. Listo. Tres cositas aprendimos ahora. Fíjense bien. Fuerza de gravedad, que es lo mismo que el peso, ahí está la segunda, fuerza de gravedad, peso, bueno, es lo mismo. La normal. Todo esto en un contexto de cuerpos, al fin y al cabo, que están sometidos a la aceleración de gravedad. Ahora bien, podemos empezar a mezclar con otras fuerzas, con otras ideas. Y en este caso, yo lo había mencionado anteriormente, existe una fuerza que específicamente se refiere a la que es ejercida en un cable, en una cuerda, en algo que sostiene algún cuerpo, ¿ya? Y eso es lo que se llama la tensión de un cuerpo. Entonces, fíjense acá, si yo tengo en este caso la grúa que está aquí uy, perdón, casi me voy a ir a la pregunta, con esta de acá. Si yo tengo una fuerza acá, por ejemplo, que va hacia bajito, yo les digo, no, mira, esta pesa 50 kilogramos, 50 kilogramos, para sacar el peso directamente, o la fuerza de gravedad, yo lo que tengo que hacer es esos 50 multiplicarlo por la aceleración, que son 10, ya lo sabemos, metros partido por segundo al cuadrado, y yo digo, 50 por 10, perfecto, 500. ¿Qué cosa? 500 newton. Entonces, ¿cuál será ahora la fuerza que está en la tensión de la cuerda hacia arriba? Acción-reacción. Mira, esta va para abajo y esta ahora va para arriba. ¿Cuánto es? 500 newton. Esa es la que se contrapone. Es como que cambiamos. Antes hablábamos de la normal. ¿Se acuerdan? La normal cuando había un cuerpo puesto en una superficie y simplemente uno decía, mira, lo contrario hacia arriba, listo. Pero cuando estamos hablando de una cuerda, y en este caso el ejemplo, esta cuerda está sosteniendo un peso y no lo deja seguir cayendo, efectivamente la forma correcta de sacar la fuerza de esta tensión, es decir, primero calcular cuánto vale hacia abajo, que es lo que ya aprendimos a hacer, ¿cierto? Y luego, por una cosa de la tercera ley de Newton, de acción y reacción, uno ya sabe cuánto vale hacia arriba. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre. Otro ejemplo acá, si yo tengo este peso, por ejemplo, ¿ya? También, este tipo de ejercicio difícilmente lo van a entrar porque también habría que ocupar un poquito de trigonometría, porque es por estas inclinaciones, si se dan cuenta que tengo un triángulo. Pero miren, para que lo entiendan así en términos muy genéricos, si este fuera un peso también de 500 newton, ya aplicado a la masa, la aceleración y todo, yo sé que en esta parte de la cuerda, como es una sola, también debería valer 500 newton, la tensión de esta cuerda. No obstante, claro, como va uno para allá, uno para acá, uno lo que podría pensar es que directamente la fuerza se reparte en estas otras dos cuerdas. Y ahí es lo que uno podría decir, mira, quizás, esto, ojo, no es que lo esté calculando, pero este yo creo que puede valer 300 newton y este de acá 200 newton. ¿Por qué? Porque en esta parte que se separa, si acá ya valía 500, claro, esa fuerza, ese peso que viene desde acá abajito, se distribuye en uno para acá y el otro para acá. ¿Se entiende la idea, no? Piensen en una cosa, se está cayendo una persona. Si tú la estás atrapando en una cuerda y se te está cayendo, tú sientes el peso de esa persona directamente. Pero ¿qué pasa si mucha gente, no sé, 5 amigos, están sosteniendo a la misma persona con una cuerda? Tienes 5 cuerdas. ¿Lo vas a sentir igual de pesado? No, porque la fuerza se distribuye entre todos los que la están sosteniendo. Entonces ahí ya es más fácil que entre todos pueden subir esta persona. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Hay una distribución de las fuerzas gracias a estos cables. ¿Ya? Ojo con eso. Eso por eso lo podemos aplicar en este caso a lo que es la tensión. Chicos, chicas, pregunta Demre. Fíjense bien acá. Esta fue una pregunta oficial. ¿Ya? Dice, un cuerpo está sostenido por dos hilos, uno de ellos horizontal y atado a una muralla vertical, y el otro inclinado y atado al techo como muestra la figura. Tal cual, como está en la figurita. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo? Y te salen flechitas. Directamente está preguntando por una de las propiedades vectoriales, ¿ya? De esta fuerza que ejerce la Tierra, ¿ya? Que es la famosa fuerza le voy a dar acá una pequeña ayudita, o grande ayudita, que es la fuerza de gravedad. Entonces, ¿cuál la representa mejor? ¿A qué dirección nos vamos acá? ¿Cuál es la dirección resultante o cómo poder resolverla acá? A ver si alguien se anima ahí. Un segundito. A ver, la letra D, la letra D. Ahí Francisca y la Martina se animan por la D.
Ya, una respuesta más, a ver, ¿a quién me le tinca otra? No los hago sufrir, no se preocupen. Miren, muy, muy, muy bien, porque la alternativa correcta, voy a mover mi cámara acá, la alternativa correcta es la letra D. Independientemente, la forma que tenga, da lo mismo, pueden ponerle lo que ustedes quieran, para allá, inclinado, da lo mismo. La fuerza de gravedad siempre va hacia abajo, siempre, siempre, siempre. Si yo tengo una bolita que está cayendo por una rampa y se está moviendo hacia abajo en esta dirección, pero si yo les pregunto por la fuerza de gravedad, la real, ¿para dónde se está ejerciendo la fuerza de gravedad? ¿Se está ejerciendo para acá? No. Siempre es hacia abajo. Independientemente que uno ve físicamente que la bolita va avanzando por acá, ¿cierto? Por arriba de lo que sería esta superficie. ¿Ya? Pero muy importante que lo consideren de esa forma. ¿Ok? Pero bien, era facilita. ¿Ya? Pero ojo, pregunta oficial igual, hay que saberlo. Eso es importante, tienen que saberlo. Vamos a llegar a la parte final de la aplicación de las fuerzas, que yo diría que son las que tienen quizás ejercicio un poquito más complicado, un pelín. Y vamos a empezar a hablar de ahora el otro eje. Piensen en una cosa, ¿qué es lo que hemos aprendido? Tensión y aprendimos fuerza de gravedad o peso. Y también la normal, ¿cierto? Si se dan cuenta, todos esos ejemplos de fuerzas en contexto, como le llamamos, estamos hablando del eje Y, del plano para arriba, para abajo. ¿Cierto? Si es una tensión, si me están sosteniendo de unos cables, estoy viendo cables hacia arriba y estoy colgando ahí, ¿cierto? Si estamos hablando de la gravedad, es una fuerza que va hacia abajo, ¿ya? Y la normal, la que se contrapone, ¿cierto? Cuando no estamos colgando de cables, cuando estamos paraditos. Ahora, ya que vimos el eje Y, el que es vertical, ahora vamos a cambiar y vamos a ver el eje X. ¿Qué ocurre con las fuerzas cuando yo muevo un cuerpo, pero en el plano horizontal, no vertical? Y ahí es donde entra a actuar la famosa fuerza de roce. ¿Ya? Y esto es súper interesante porque directamente la fuerza de roce se define como una oposición al movimiento. Cuando tú quieres mover algo, la razón por la cual ese cuerpo cuesta seguir moviéndolo, o si tú, por ejemplo, empujas algo y ese cuerpo se mueve y en algún momento se detiene, bueno, esa detención en gran medida es por la fuerza de roce. ¿Ya? Es una fuerza que tiene que ver con la superficie. Y uno dirá, ¿pero por qué con la superficie? Imagínense esto. Imagínense, están moviendo una caja bien pesada por la calle, por el concreto, por el asfalto, y están empujando. Ya. Ahora pongan esa misma caja, la misma situación, pero saquémosla de la calle y pongámosla en una pista de patinaje de sobre hielo. ¿Cómo va a ser el movimiento o qué tanta va a ser la fuerza que tienen que aplicar en la calle, en el concreto, versus la pista de hielo? Y ahí uno dice, ah, claro, pues depende de la superficie. La pista de hielo, obviamente, es más refalosa. Entonces, si uno empuja, se va a mover mucho más fácil. Voy a tener que aplicar menos fuerza. Entonces, claro, obviamente, la pista de hielo tiene una propiedad que hace que la fuerza de roce, en ese caso, para poder mover un objeto, sea menor. ¿Se dan cuenta el contexto de esto? Para eso, a eso se refiere con la superficie. ¿Ya? Y acá algo importante tiene que ver con lo que les decía de la fuerza de normal. ¿Por qué no el peso? Y si la normal también tiene un sentido lógico. Recuerden que la normal no es simplemente lo opuesto al peso, no simplemente así. Yo les había dicho, ok, si está en un plano horizontal, un objeto que está ahí, una pelotita, ok, teníamos el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Eso sí, está bien. Yo les decía que si estamos en un plano inclinado, por ejemplo, una montaña, ¿ya? Resulta que en esta montaña el peso siempre va hacia abajo, eso ya lo tenemos clarito, pero la normal, les había dicho que no es que vaya hacia arriba en este caso, sino que siempre va opuesta o perpendicular a la inclinación de la superficie. En este caso, si yo tuviera como que hacer así con una reglita, algo así, imaginemos que ya, esta pendiente, pongamos que si fuera así, algo así hacia arriba, hacia allá. Entonces yo podría decir que la normal está hacia acá, en esa dirección. Ojo, el peso siempre para abajo y la normal depende de la inclinación. Cuando es lo clásico, que es una superficie horizontal, va hacia arriba. Ya lo voy repitiendo igual a cada rato, quiero que quede muy, muy claro. Entonces, ¿por qué la fuerza de roce también influye en la normal? Ok,
¿Entendimos que la superficie o el tipo de superficie influye? Sí, no es lo mismo el concreto que el hielo. Obviamente es más fácil deslizar algo por hielo. Pero también, miren la lógica, ocurre con la normal, por la inclinación. ¿Qué cree que es más fácil mover un cuerpo? La misma caja de delante, ¿ya? Imagínense, quitemos el hielo, solamente en concreto, estamos moviendo una caja. ¿Cómo creen que va a ser más fácil mover esa caja? ¿En un plano horizontal, directamente, en algo parejito? ¿O si estoy en una bajada y lo tengo que empujar hacia abajo por una cuesta? ¿Dónde es más fácil? Pues si estoy en bajada, obviamente es más fácil en la bajada. ¿Por qué? Porque hay una influencia directamente de la inclinación. Eso nos ayuda. Por lo tanto, también en la fuerza de roce influye la normal. Tiene que ver la inclinación. ¿Ya? Ojo con eso. Eso era lo importante. Súper importante entender esas dos cositas. La normal, obviamente, y el tipo de superficie. Y con eso estamos. Ahora vamos a la fórmula matemática. No, antes de eso. Ojo, quiero un poco entender de ese tema. Fíjense bien acá. Plano horizontal. Tenemos acá, perdón, plano vertical primero. Tenemos un cuerpo, lo voy a dibujar acá. Para abajo, ¿qué dijimos? El peso. Para arriba, como es un plano horizontal, la normal. Perfecto, ahí está bien. Si yo estoy directamente, yo estoy ejerciendo una fuerza hacia un lado, que está representado por esta parte de acá, por esta, siempre la fuerza contrapuesta es la que se va a llamar fuerza de roce. Entonces, solamente ustedes por ver este como esquema, ustedes saben que la persona o el objeto se está moviendo o se está intentando mover hacia la izquierda. Y como consecuencia, la fuerza contrapuesta es la de roce, que es la que está acá. ¿Ya? Ojo con eso, muy importante. ¿Y cómo la vamos a expresar? De esta forma. Ya entendimos los dos factores, el tipo de superficie y la normal. O sea, la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce. ¿Y qué es esa cuestión, me pueden decir ustedes? Ah, es un numerito que depende de, lo voy a poner acá, del tipo de superficie. ¿Ok? O sea que los coeficientes de roce van a cambiar. No es lo mismo el coeficiente de roce del hielo que del concreto, o que de la tierra, o que de la arena, o de una alfombra. ¿Ya? Eso tiene que ver con la rugosidad, con muchas cosas, pero eso es. Este coeficiente de roce depende del tipo. Y finalmente, la normal, que es la que hemos estado hablando todo el rato. Que en el caso práctico, si estamos hablando de PAES, lo más seguro es que si tenemos un cuerpo, si el peso va para abajo, la normal va a ir para arriba. Y listo. ¿Ok? Anoten esta formulita, anótenla, ¿ya? Y vamos a quedar con esto mismo, vamos a quedar con esta idea. En la diapo que viene vamos a terminar, ¿ya? Para poder cerrar esta parte. Entonces, fuerza de roce, coeficiente de roce por la normal. Pero ahora quiero que se queden con esto mismo, y con esto terminamos. Hay dos tipos de roces, dos fuerzas de roce, por decirlo así. Uno que se llama el estático y el otro el dinámico. Dice, estático, mira, estático es algo quieto, dinámico es algo que se está moviendo. O dinámico, perdón, cinético es la palabra también, no sé, cinético. ¿Ya qué? ¿Qué pasa con el estático? El estático es toda la fuerza que tú tienes que aplicar hasta antes que se mueva un objeto. Siempre. ¿Ya? Y cuando es cinético, es cuando la fuerza que tú tienes que aplicar mientras ya se está moviendo el objeto. Esto es bien interesante, porque siempre es más difícil hacer que un objeto se empiece a mover a hacer que un objeto se mantenga en movimiento. O sea, si tú estás empujando un mueble, al principio va a tratar de hacer fuerza para que se empiece a mover, pero una vez que se empezó a mover, es más fácil llevarlo. Tiene que ver con eso, independientemente de la superficie. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay una dificultad que tiene que ver con la inercia. Tú cuando quieres mover un cuerpo que está quieto, que está estático, tienes que romper la inercia de estar quieto. Porque es un estado de inercia. El estar quieto, estoy en inercia de no moverme. Entonces quieres perturbarme, romper ese estado de inercia para empezar a moverme. Eso es lo que se llama el roce estático. ¿Ya? No existe movimiento, es el roce que se está contraponiendo que algo no se mueva directamente. Y uno puede decir, pero es obvio, pues si esta roca es gigantesca, ¿cierto? Es obvio porque es pesada. Pero ojo, ese peso no es que estamos hablando del peso directamente. Porque ¿qué pasaría si esa misma roca estuviera en un acantilado que fuera así de inclinado y no se mueve, ojo, no se mueve, y yo voy y le hago una fuerza hacia abajo?
Tú vas a decir, ah, pero claro, por la inclinación sí se va a mover, aunque sea gigantesca. Basta una pequeña fuerza para que se mueva, porque está muy inclinado. Entonces realmente no era tanto el peso lo importante en el movimiento. ¿Qué era lo importante? La normal. ¿Se dan cuenta? Que uno cuando ve esta imagen uno piensa, es que es pesada. Pero no, lo importante no es que sea pesado, no, no es la fuerza de gravedad, el peso es lo que nos importa. En este caso es la normal. Y obviamente, como la normal es un opuesto, ¿ya? En este caso que está en plano horizontal, es un opuesto. Si esto pesa, por ejemplo, 10.000 newton, como está horizontal, claro, la normal también va a pesar 10.000 newton. Por eso la fuerza de roce es gigantesca. Pero si acá, imaginemos, esto también para abajo pesa 10.000 newtons, porque la fuerza de gravedad no ha cambiado, ¿cierto? La masa no ha cambiado, este es el peso, ¿cierto? El peso es 10.000 newtons hacia abajo, pero resulta que la normal es solamente una parte de ese peso. Recuerden, la normal es el plano perpendicular, va hacia allá la normal en este caso. Entonces, gracias a eso, como está tan inclinado, independientemente que sea una roca gigantesca, si yo aplico una fuerza suficiente, podría llegar a moverlo, porque está inclinado. ¿Se dan cuenta, no? Uno siempre tiende a pensar que es solamente el peso para mover un cuerpo, pero no es el peso, es la normal. Y ahí es donde entra el tema de la inclinación. ¿Vale? Eso es. Bueno, y el cinético, como les decía, es cuando algo ya está en movimiento y siempre hay una resistencia. Tiene que ver con eso. Es la razón por la cual si tú dejas una pelota rodando, en algún momento se va a detener, por la fuerza del roce de la misma superficie. Hay otras fuerzas, sí, por ejemplo, hay una fuerza de resistencia por el aire, hay otras cositas igual. Pero en este caso, como estábamos hablando de movimiento en relación a la superficie, sería roce cinético. Y creo que ahí, ya, ahí nomás lo vamos a dejar. Sí. Chicos, chicas, voy a dejarlo hasta acá. ¿Alguna duda con esta parte? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar de compartir pantalla. Espero que haya quedado más o menos clarito. Ya esta parte de la fuerza es súper interesante que tengan en cuenta estos conceptos que he estado remarcando todo el rato y con eso les va a ir bacán. ¿Ya? Y ya después la parte matemática vamos a repasar. Hay ejercicios de este tipo, lo vamos a hacer. La próxima clase lo hacemos sí o sí y terminamos obviamente con esta parte de la fuerza, ¿vale? Así que, chicos, chicas, espero que estén muy bien. Nos vemos este jueves. Nos vemos este jueves. A ver, ¿los ejercicios serían con cálculo? Sí, exactamente. Tiene con la parte matemática. Vamos a tener que aplicar las formulitas. Eso es lo que se nos viene ahora la próxima semana. Sí o sí. Creo que cae el próximo jueves de la semana. Ahí vamos a tener la nueva clase de física que vamos a terminar con esta materia. Y efectivamente va a ser con cálculo aplicando la fórmula que vimos del coeficiente con la normal. ¿Ya? Que eso es importante igual porque tienen que practicar conversiones, tienen que ir practicando y soltándose con esas cosas, ¿vale? Así que eso. Espero estén muy bien. Yo me arranco a mi recital. Hoy veo, se oscureció muchísimo, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, espero estén súper. Voy a dejar de grabar acá.